Muy buenos días a todos a este evento por la semana aniversario de la escuela, las lecturas sociológicas, en una nueva edición donde vamos a presentar a el profesor Alberto Rodríguez, quien es coordinador actual de la carrera de sociología, y a Mildred Mauri, quien es antropóloga y además artista especializada en orfebrería. Los invitamos entonces a conocer los dos proyectos de estos profesionales de las ciencias sociales, que además nos dan esperanzas sobre lo que podemos hacer en unos tiempos tan adversos como los que estamos transitando actualmente. Vamos a iniciar compartiendo con ustedes, por petición del profesor Alberto Rodríguez, una canción de Marta Gómez titulada Canción Confinada. Ah, qué bien. Me avisan si se escucha. Voy a iniciar la canción. En este momento escuchamos perfecto, yo creo. Qué bien. Cuando la brújula marque un solo norte no más, la misma suerte quizás al mundo entero lo abarque, y a quien junto a mí se embarque le cantaré en el camino canciones que yo imagino, historias que yo me invento. Sin morir en el intento voy coloreando el destino. Cuando la música abarque un solo anhelo no más, la misma suerte quizás al mundo entero lo marque, y a quien junto a mí se embarque le contaré en el camino historias que yo imagino, canciones que yo me invento. Sin morir en el intento yo voy cambiando el destino. Que nadie venga a decirme que en el mismo barco andamos, unos en el mar nadamos, otros casi en tierra firme. Que nadie vuelva a decirme que mi alma está encerrada, mi garganta confinada no me impide florecer y hace canciones nacer de mi boca liberada. Cuando la brújula marque un solo norte no más. Qué bella. Bueno, esperemos les haya inducido una breve relajación esta canción y que además los haya podido conectar
con lo que ha sido nuestro propio confinamiento. La artista comenta que, bueno, no todos estamos en un mismo barco, eso es cierto. Nosotros decidimos también en cuál montarnos, si continuar remando contracorriente o a favor de ella. Y bueno, sin embargo, los proyectos que vamos a presentar hoy pues son prueba de ello, ¿no? De lo que podemos hacer contra todo pronóstico. Y bueno, voy a comenzar a presentar brevemente ambas iniciativas, aunque estoy segura de que la profesora Tamara Janoth va a tener unos comentarios maravillosos, más profundos por supuesto desde nuestra perspectiva como sociólogos, como profesionales de las ciencias sociales, y que además los propios participantes también le harán una mayor justicia a sus propios proyectos. Pero bueno, vamos a comenzar entonces esta breve presentación. Tenemos como invitados especiales a Mildred Maury con su proyecto de Letra en Letra, y al profesor Alberto Rodríguez presentando su proyecto Visiones Futuras desde la Cuarentena, y a la profesora Tamara Janoth, quien nos compartirá, como les he comentado antes, algunas impresiones que le han dado estos proyectos. El primero, de Letra en Letra, de la mano de Mildred Maury, es un proyecto que básicamente trata de llevar los libros a escuelas principalmente que no pueden ser consultados en una biblioteca, por lo menos en su lugar físico. Ella comentaba para un reportaje de la Guía de Caracas, que van a poder consultar próximamente cuando compartamos el enlace, que ella en principio pues tenía la idea de fundar una biblioteca, de gestionar precisamente la consulta de libros en la colonia Tovar, y no obstante, en el momento en que inició la pandemia, pues este proyecto de alguna forma se vio impedido, y de alguna forma entonces se las arregló junto con su esposo para llevar los libros y las historias que nos cuentan ellos a las personas en sus hogares. Ella comenta que empezaron a mandarlos por WhatsApp a 2 escuelas de la colonia Tovar. Más adelante seguro nos comentarán sobre los resultados y sobre las impresiones que ha tenido sobre ellos, pero ya de antemano pues parece un gran proyecto, porque ante las circunstancias que suponen el confinamiento, pues ellos no dejaron de tener ese norte como ruta a seguir. Ella comenta para este reportaje que si nos ponemos a ver, muchas veces uno tiene montones de pensamientos deambulando dentro de la cabeza, pero si ellos no encuentran el lugar propicio para crecer, pues caen en terreno estéril y mueren. Así que no solo basta con poner una semilla, esta debe ser abonada, cuidada e incluso podada y desmalezada, como ocurre en el cuento del Principito, porque una mala hierba la puede estropear y alterar el resultado. Luego viene la cosecha para que se convierta en alimento, que es cuando llega al consumidor. Y ese es el sentido que ella misma le da al arte, que sea un alimento para otros, y estoy segura que pues es una idea también que sustenta este proyecto con tan buen propósito e intención de no dejarnos amilanar por las circunstancias. Tenemos el otro proyecto del profesor Alberto Rodríguez, Visiones Futuras desde la Cuarentena, que se trata de una sistematización de los puntos de vista que se difunden para América Latina y España acerca de la pandemia. Él nos comentaba que a comienzo del Año Nuevo Chino fue noticia el surgimiento de una nueva enfermedad, situaciones y acciones que originan un debate de ideas sobre qué hacer, qué va a pasar y qué lecciones se están aprendiendo, desarrollándose una diversidad de puntos de vista, énfasis diferentes sobre los hechos presentes y posibilidades futuras, consideraciones tomadas en cuenta en contraste a ausencias que no entran a la discusión pública.
Visiones futuras desde la cuarentena, entonces, es un dispositivo que muestra diferentes aspectos del COVID-19 desde distintos puntos de vista, compendia una información de interés para diferentes actores y tomadores de decisión sobre lo que está sucediendo y lo que puede implicar para el futuro. Además, se plantea una reflexión práctica inicial que puede facilitar entonces un debate entre los participantes para desarrollar sus puntos de vista y además sirve de base para desarrollos ad hoc de perspectivas que se requieran. En la actualidad, el dispositivo que ha desarrollado el profesor Alberto cuenta con 373 artículos provenientes de 20 fuentes de información con toda esta cantidad de información. Hay una búsqueda por autores, fuentes, temas y hay reflexiones sobre los hallazgos y las ausencias presentes. A partir del mismo, entonces, se pueden facilitar la adaptación o el desarrollo del dispositivo a necesidades de un actor particular y una difusión y uso de la información y reflexión realizando en el mismo. Pareciera entonces que el profesor Alberto Rodríguez está siendo un historiador del presente, como suelo utilizar esta frase incluso para los profesionales de la sociología. El profesor está recabando información sobre lo que se dice a un nivel discursivo acerca de esta pandemia y además las esperanzas que nos ofrecen cada portal de información. El profesor coloca aquí que tiene la hipótesis que los países que usen más el discurso políticamente correcto sobre que somos ciudadanos resilientes van a ser en el tiempo los que menos lo sean, mientras que los no correctos que planteen que no lo saben y tengan miedo de que no lo sean, probablemente van a ser los más resilientes. Quisiera culminar esta breve presentación con un fragmento de un poema de Julian Grenfell, soldado de la Primera Guerra Mundial, acerca de su propia lucha como ser humano. Él participó en esta primera guerra y luego se dedicó a hacer poesía acerca de ella. El fragmento dice así: la vida es color y calor y luz, y estar luchando por conseguirlos. Y el que no lucha es porque está muerto, y quien muere en la lucha acaba venciendo. De alguna forma estamos luchando en vida contra cosas inadvertidas, cosas que nos superan, que trascienden nuestros propios recursos personales, y aún así tenemos a estos dos luchadores, al profesor Alberto Rodríguez y a Mildred Maury, nadando contracorriente, que han decidido pues sumarse al barco de la esperanza y de un mundo de posibilidades por descubrir. Gracias por su atención. Le dejo la palabra a la profesora Tamara Jano, quien nos tiene algunos comentarios, y posteriormente pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas con nuestros invitados especiales. Bien, muy buenos días a todos. No digo que estoy sorprendida por la calidad de los trabajos, porque conozco la calidad de los ponentes. Entonces es lo esperado, pero es una sorpresa en el sentido del agrado que produce ver que hay gente que está haciendo desde el confinamiento. Y es una idea que quiero rescatar, hacer sociología desde el confinamiento, porque estamos celebrando en la escuela los 61 años de nuestra escuela y agradezco muchísimo a todos que hayamos seguido adelante precisamente en confinamiento y que no fue capaz el confinamiento de evitar este año la celebración de nuestros 61 años de existencia como escuela. Y me encanta que podamos ver trabajo de investigación, propuestas de trabajo desde el confinamiento. Yo he querido rescatar eso, yo he querido significar eso como centro de esta brevísima reflexión. Voy a leer, a recordar, voy a leer la definición de lo que es confinamiento. Confinamiento es pena por la que se obliga a vivir temporalmente en libertad, pero en un lugar
distinto al de su domicilio. Ese es en términos jurídicos, en términos penales, lo que es el confinamiento. Pero viene de confín, término o raya que divide y señala los límites de cada uno, donde debe estar cada uno. Y luego dice, pero todo viene de la acción de confinar. La acción de confinar es obligar a alguien señalándole una residencia que lo reduce dentro de límites. Esto es lo que estamos viviendo desde hace 1 año y 3 meses. Nos han forzado a vivir dentro de límites espaciales. Nos han obligado a vivir dentro de esos límites espaciales en términos de confín, tal cual, límites que no pueden ser violados. Eso parecería que nos encierra y al encerrarnos cercena que la capacidad de estar en contacto con ese afuera de esos límites. Pero precisamente en las muestras que acabamos de oír, esa presentación inicial, la canción bellísima de Marta Gómez, los trabajos de Mildred, el trabajo de Alberto, dijera Gruzón, absolutamente propio de un sociólogo, porque los sociólogos debemos meternos con el registro de las cosas. Y veo a Astrid, que trabajó con Gruzón, riéndose, ¿no? Entonces, yo decía, ¿qué nos toca ahorita? Nos toca hacer sociología del confinamiento. Acá estamos viendo muestras de trabajos hechos desde el confinamiento. Hemos asumido el confinamiento. Estamos haciéndolo todo dentro de los límites de un espacio cerrado que es obligatorio habitar. Y aquí está la cuestión común a todos. Fíjense ustedes, salvo el miedo a contagiarnos y el uso de la mascarilla o tapaboca, lo único que es absolutamente común a todos los seres humanos en el mundo entero, en los distintos espacios y en Venezuela, las distintas clases, los distintos grupos de edad, de trabajo, de área, es el confinamiento. Lo hemos vivido en el mundo entero de distintas maneras, en distintas áreas, pero de unas formas más flexibles, más estrictas, pero todos los países y todas las situaciones estamos en confinamiento. Y yo decía, hay que invitar a hacer una sociología del confinamiento y hacer sociología desde el confinamiento, que acá estamos viendo muestras estupendas. Con mayor o menor flexibilidad y laxitud, hemos vivido todos como encerrados, ¿no? Como encierro. Es para unos no ir a la playa, a las fiestas, no tener graduación con acto, no tener fiesta en el bautizo o en el matrimonio o en el cumpleaños. Para otros es no tener la parrilla de los domingos o el sancochito en el río. Es encierro que puede ser improductivo, encierro que puede ser cercenante, pero eso, ¿cómo lo hemos expresado? Si lo hemos expresado o si no lo hemos hecho. Yo veo acá que lo estamos haciendo muchos, incluso canciones, diarios, relatos, recopilaciones, como las que ha hecho Inés Muñoz Aguirre, de acceso libre en el portal o en la página Pasión Venezuela. 12 relatos de mujeres desde el diario llamado Confinadas. Son 12 relatos de mujeres confinadas y cómo han vivido el confinamiento. Pero yo decía, ¿cómo lo hemos vivido los sociólogos? ¿Cómo lo hemos expresado los sociólogos? Porque los médicos no solo lo han expresado, sino son los protagonistas del proceso. Fue a ellos, fue a su campo disciplinar al que le tocó encararlo. Los médicos, los investigadores científicos, los biólogos moleculares entregados a la salud, los psiquiatras, los economistas y los psicólogos han tenido que enfrentar como objeto de estudio desde su campo de estudio. Fíjense lo que digo, como objeto de estudio desde su campo de estudio. O sea, en términos de Bourdieu, solo desde nuestro campo de estudio. Campo límite de actividad irreductible, pues. Lo que dejaría de hacernos sociólogos, lo que dejaría de hacernos psiquiatras si no lo hacemos así. Entonces yo creo que en esta lectura sociológica, en la celebración de la escuela, tenemos que invitar, tenemos que ver cómo
trabajar como objeto de estudio de nuestra disciplina, como campo disciplinar, sociológicamente, lo que nos está tocando vivir en el mundo entero y a todos por igual. Y yo lo he llamado, insisto, sociología del confinamiento, porque junto a los médicos y a los economistas y a los psicólogos, también a las otras disciplinas nos toca un encaramiento disciplinar particular. Trazar los límites de lo que sería una sociología. Y yo insisto, hay que hacer sociología del confinamiento. Hay que vivir el confinamiento productivamente. A los economistas les toca, así como a los médicos, a ellos también les toca muy particularmente el impacto de la crisis que está produciendo la pandemia. Los negocios se cierran. Los negocios no se abren una semana sí, una semana no. Hay personas que no van a volver a trabajar porque eran empresas que no tenían la capacidad suficiente para enfrentar, ¿ah?, lo que significa perder la clientela, dejar de trabajar por horas, dejar de producir. Los psicólogos están trabajando día y noche. Conozco personas que no ejercían psicología clínica y han tenido que ejercer psicología clínica porque los llaman de las clínicas porque no se dan abasto, porque hay que enfrentar el miedo, la incertidumbre, el riesgo al contagio, la angustia, la ansiedad, el dolor de la pérdida, el duelo. Entonces, eh, esas son profesiones, el psicólogo, el psiquiatra, el economista, el médico, que están abocados a la pandemia desde su campo disciplinar. Pero ¿y el sociólogo? ¿Dónde estamos nosotros? Entonces ahí fue cuando pensé, ¿dónde estamos? ¿Qué nos importa de todo esto como sociólogos? De lleno desde la sociología, ¿ah?, en una lectura propia desde el campo disciplinar. ¿Ah? Y yo insisto en que a los sociólogos esto nos toca también así de lleno si nos situamos en el confinamiento. No ya los impactos de la crisis que a todos los campos los toca, no ya, sino situados en el confinamiento, esto toca de lleno al objeto mismo de la sociología, ¿no? La pandemia con el confinamiento toca al corazón de la sociología, porque el encierro en el espacio doméstico, nos está planteando que la relación, que el centro de la disciplina, que es el estudio de la relación intersubjetiva y el intercambio de significados, ha sido golpeado directamente al encerrarnos en un pequeño espacio que es el ámbito doméstico. Impacta al ser mismo de lo que llamamos sociedad, que como ustedes todos saben muy bien, no es otra cosa que la red de relaciones que se tejen a través del intercambio en las interacciones. Y nos han golpeado las interacciones. Nos obligaron a centrarnos en una sola forma de interacción, la interacción dentro de el espacio doméstico, el que está desde la puerta para acá. Y me dice, de la puerta para allá no importa si quieres ver a tus alumnos. Yo acabo de tener el tercer semestre de alumnos incluso excelentes con los que he tenido una excelente relación sin haberlos conocido. No les he visto la cara, porque encima no tenía Zoom. Entonces no les he visto la cara 3 semestres y hemos trabajado y hemos hecho cosas. Entonces, ha sido tocada la red de relaciones que se tejen a través del intercambio en la vida cotidiana, en el intercambio que son las interacciones. O sea, en el corazón de la sociología misma también hemos sido tocados. Entonces, no hay sociedad sin relaciones entre los sujetos que la habitan. Y el confinamiento afecta las relaciones. Pero fíjense que las afecta en dos direcciones. Y esto a mí como sociólogo me fascina. Hipertrofia las relaciones puertas adentro y minimiza las relaciones o intercambios puertas afuera. Entonces, están totalmente hipertrofiadas las relaciones dentro del espacio doméstico, padres e hijos, o parejas, la pareja, o entre los padres, si están solos, solo hijos y padres, o solos la pareja, y eso produce una hipertrofia de la relación, porque nosotros nunca estamos solos con nuestros pares, ni solos con nuestra pareja, ni con nuestro hijo.
ni con nuestra madre. Siempre hay una red que abarca muchísimo más. Y eso permite que esas relaciones adquieran otro carácter. Ahorita están hipertrofiadas con todo lo que eso tiene de bueno y de malo. Descubres cosas en el otro que no conocías. Descubres de momento un valor en tu pareja que ignorabas. O descubres algo que realmente te repele. O te resulta mucho más difícil de aguantar el desorden de alguien. O la insistencia o el gusto por algo. ¿Ah? Entonces, descubres también que de momento hay gente en la familia que le gusta el encierro y gente que no lo soporta, que necesita la calle. O sea, las relaciones se resemantizan, adquieren otro significado, se cargan de sentido. Y eso toca el corazón de lo que nos importa a los sociólogos como campo disciplinar, que es el intercambio de las relaciones, la red de las relaciones. Entonces, el espacio doméstico ha sido hipertrofiado y la calle, el afuera, nos ha sido cercenado. Hay un aspecto de este punto que a la vez ha sido magnificado también y también resemantizado, hipertrofiado, que es el papel de las comunicaciones por los medios, las redes, las plataformas, que han convertido la pandemia en, en única, en monumental. También está hipertrofiada la pandemia. Continuamente la gente que sabe de eso me dice que esta pandemia es nada al lado de otra, que la del siglo XX fue mucho peor, que la gripe española en una población mundial de 1.500 millones de habitantes que tenía el mundo, afectó a 500 millones de personas, mató a 50 millones de personas en un año. O sea, la del siglo XX fue terrible, ni hablar de la del siglo XIV, que casi terminó con la absoluta totalidad de Europa. Entonces, ustedes saben que ha sido estudiado así el siglo XIV como el siglo de la pandemia que acabó casi con la humanidad. Entonces, no es la más importante hasta ahora, no es la más significativa, pero se nos muestra como única y feroz. ¿Por qué? Porque la vivimos todos a la vez. Entonces, así como en el espacio doméstico se han hipertrofiado las relaciones personales entre los que habitamos ese espacio, también nos ha puesto en contacto con todos los demás, todos los demás. Yo puedo seguir día a día cómo va la vacunación en Alemania o España, que además las estoy siguiendo, no con el rigor de Alberto, pero las estoy siguiendo. Todos los días digo, ¿cómo irá hoy? Van 10%, 8%, no es posible. Alemania, que se las da de tanto y va totalmente por debajo de los pueblos mediterráneos, etcétera. O sea, uno está en contacto, cuántas personas han muerto, dónde han muerto, por qué han muerto. Y eso nos hace entrar en el papel de esa comunicación hipertrófica, ¿ah? Y en el papel de la interacción a distancia. Estamos celebrando hoy nuestra lectura sociológica, estamos con un grupo de compañeros y alumnos y lo estamos haciendo, y está nuestra directora y están nuestros compañeros y algunos alumnos y está nuestro decano, y están nuestros ponentes. Entonces uno dice, eso, interacción a distancia. Me hipertrofia la cercana, pero me abre a la otra por vías impensables hasta hace 10 años. Entonces, miren, cómo vivimos la pandemia a, a través de experiencias que un sociólogo, no digo cuando yo me gradué, yo diría que incluso cuando se graduó Astrid o cuando se graduó Clemencia, no hay nada, nada que esté igual. Y estamos viviendo todo eso que no es igual desde algo que es primordialmente distinto, que es el confinamiento. Tenemos que hacer esa sociología. Tenemos que ver también el papel de las instituciones. El papel de las instituciones también queda hipertrofiado. Nada es local. Todo es global. Nada es local. Yo sé cómo va la vacunación en Perú, cómo no va en Venezuela, o cómo va en Venezuela, que sí va. Lo que pasa es que va de una manera extraña, pero va.
¿ah? Quizá va de una manera desviada, pero va. Entonces, eso también es importante para nosotros en esta sociología del confinamiento, desde el confinamiento. Entonces, nos importa muchísimo cómo el papel de las instituciones todas en si hay vacuna, si no hay vacuna, quién se vacuna, cómo se vacuna, si los hospitales funcionan, no funcionan. Entonces, hacer sociología en la pandemia es hacer sociología del confinamiento, pero hacer sociología del confinamiento es una sociología de los espacios cerrados frente al espacio abierto. Es una sociología de la vida familiar, la nuclear, como le decimos en la jerga sociológica, o sea, la pequeña frente a la extensa, a la de los primos, los tíos, los abuelos, a quienes no hemos podido ver más nunca. Esto, de la, una sociología de la casa frente a la calle. Es una sociología sobre los valores sociales de los afectos, de las ocupaciones, del tiempo, de los espacios, como los vivimos puertas adentro, porque hasta ahora no distinguíamos entre los afectos puertas adentro y puertas afuera. Yo no distinguía entre los afectos puertas adentro y puertas afuera. Me caía mal a alguien o quería mucho a alguien, pero yo no distinguía, es puertas adentro, es puertas afuera. Es un compañero y punto, es un alumno y punto, es mi hermana y punto, o es mi hijo y punto. Ahora es en un espacio cerrado o en un espacio abierto que no me es permitido entrar en este momento, ¿no? Entonces, todo es cómo lo vivimos puertas adentro y desde las puertas adentro. Es una sociología de la medicina que va más allá de la relación médico-paciente para hacerlo de la relación entre la salud y la enfermedad, entre el miedo al contagio, desde las puertas adentro si salgo afuera. Es una sociología del cambio frente a la estabilidad, es una sociología de la seguridad, el hogar, frente al riesgo, la calle, es una sociología de la irrupción del afuera adentro del espacio doméstico, hasta ahora reservado y distinto al afuera, ni hablar de que es una sociología para muchos política. Muchos tendrán que emprender ese camino de una sociología política porque la pandemia y sobre todo el confinamiento, ustedes dirán, ¿se va a salir para la sociología política? Es sociología del confinamiento. En ninguna otra área de las que estamos viviendo ahorita, de las situaciones que estamos viviendo ahorita, se muestra más la importancia de la sociología política que en el confinamiento. Cuando se siguen los noticieros europeos y cuando se siguen los noticieros venezolanos y se oye a Fede Cámaras, a Consecomercio y a todas nuestras cámaras en la radio todos los días, esta sociología del confinamiento nos sitúa de lleno, o esta situación de confinamiento, perdón, nos sitúa de lleno frente a la sociología política y a la necesidad de hacer sociología política con mayúscula. Porque en este momento el poder público se ejerce más que nunca. Son los gobiernos a quienes les corresponde el monopolio de la violencia legítima. Por tanto, son los gobiernos los únicos que pueden decir, esta semana te quedas trancado, pero la semana que viene no. La semana que viene puedes salir a comprar, la semana que viene puedes salir a abrir, puedes abrir y puedes salir, pero esta semana no. El poder sobre el confinamiento, sobre la relación entre el espacio cerrado y el abierto, lo tiene el Estado. En España se armó un lío de quinto piso porque se prohibió pasar de una comunidad a otra. Y la Corte se metió y dijo que eso era cercenar libertades individuales de movilidad. Eso es sociología política la que nos están demandando ahí, porque nos está enfrentando al problema de la restricción de la libertad individual y a las restricciones, libertad contra restricciones, y no hay restricción peor que la del confinamiento, en donde tenemos que estar incluso adentro. Y usted, si tiene más de 60 años o es enfermo, no puede salir. Las medidas de bioseguridad son solo para los que tienen que evitar contagiarse, pero contagiarse individualmente. Pero es que usted no puede contagiarse, punto.
Entonces, fíjense a dónde llega el manejo que el poder hace de la relación entre la libertad individual y la conducta pública. ¿Ah? Todo eso tiene que ver con el confinamiento, todo eso tiene que ver con lo que estoy llamando una invitación a hacer una reflexión sociológica, a ser sociólogo. Estamos hoy en la lectura sociológica, a hacer sociología, a ser sociólogos y a hacer sociología. ¿Ah? En este caso, política. Igualmente la sociología de la religión, porque antes le toca al sociólogo incluso reflexionar sociológicamente sobre hasta dónde puede llegar la acción del Estado. Punto. Eso es sociología política pura y dura. Weber Dixie. ¿Ok? Pero igualmente hacer sociología de la religión, porque estamos en un momento crítico de la relación de mucha gente con Dios y el sufrimiento. ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento? ¿Por qué permite Dios que muchos compañeros ya no están ahí? No están físicamente, no están porque no están, punto. ¿Ah? Compañeros, amigos, personas cercanas. ¿Ah? Entonces, el enfrentamiento al dolor, a la enfermedad, a la pérdida, al duelo, tiene mucho que ver para la gente, por ejemplo, con la religión, su relación con Dios. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Y eso no es sociología, eso es teología. Pero lo que sí es sociología es cómo maneja eso la institución, cómo manejan las iglesias esa relación en estos momentos. Eso sí es importante reflexionarlo. Y el papel activo que han tomado muchas iglesias en el mundo en que las medidas de protección, las vacunas, los apoyos económicos lleguen a todo el mundo. Eso tiene que ver con sociología política y tiene que ver con sociología de la religión. Entonces, eso, otra sociología que tendríamos que considerar ahorita es la sociología del uso del tiempo libre, llamada sociología del ocio, de la distracción o de la diversión. ¿Cómo estamos funcionando? ¿Cómo estamos viendo eso? ¿Hay alguien trabajando en eso? Es una invitación, es otra área que tenemos que tocar, sobre la cual reflexionar. Entonces, todo esto he querido traerlo como parte de esta reflexión que estamos haciendo hoy, porque estamos situados desde el confinamiento, pero el confinamiento nos cierra físicamente sobre nuestros espacios, cercena ese contacto de todas esas otras cosas que he dicho, modifica todas esas otras cosas que he dicho, hipertrofia otras, pero tiene que liberarnos el pensamiento. Acá los compañeros han planteado, lo plantea la canción y lo plantea el trabajo de Mildred, lo plantea el trabajo de Alberto. ¿Cuáles son las formas de trabajar desde el confinamiento? ¿Qué podemos hacer? No podemos perdemos el barco, dejamos que el barco se lo lleve la corriente o aprovechamos el confinamiento y hacemos sociología como sociólogos desde el confinamiento. ¿Ah? Y es una invitación que yo quiero hacer a mis estudiantes, a mis compañeros y a mí misma. ¿Ah? Lo importante, lo que nos importa, lo que nos convoca, es llamar la atención sobre una lectura sociológica de la pandemia en la clave más sociológica posible, en la clave que caracteriza nuestro campo disciplinar, así como lo están haciendo los economistas, los médicos y los psiquiatras y los psicólogos. Es una sociología tocada, una vida, la vida de la gente, las interacciones, perdón, tocadas por el confinamiento. Entonces, confinamiento de nuestras vidas en el espacio y el tiempo de la vida doméstica, convertida en todas las vidas en un único espacio, todas las vidas. La escuela es en la casa, la oficina es en la casa, la clase es en la casa, todo es en la casa. El oficio doméstico, no puede entrar nadie, ni tú puedes salir tampoco a buscar otras cosas, entonces te las arreglas también. Todo es dentro de la casa. Entonces,
todas las vidas convertidas en la vida en un único espacio. Yo los invito a mis estudiantes, a muchos compañeros, me invito a mí misma a la reflexión sociológica que implica vivir el confinamiento de frente, vivir el confinamiento. El confinamiento no se puede eludir, vamos a aprovecharlo sociológicamente. Y eso es algo que me parece importante para celebrar en una lectura sociológica los 61 años de nuestra escuela. Y agradezco, por tanto, muchísimo la presentación de la canción y de los compañeros y que se sigan multiplicando los trabajos de la sociología desde el confinamiento. Muchísimas gracias, profesora Tamara. La verdad es que me he transportado además a sus magistrales clases cuando era estudiante de sociología antes de egresar y bueno, esperemos tomen muchas más personas la invitación que ustedes nos está proponiendo. Le daría la palabra entonces ahora a Mildred, si gusta, Sí. para presentar su proyecto con mayor profundidad de lo que ya lo hemos hecho, porque es menester pues que la propia autora de una iniciativa tan importante y beneficiosa para todos, pues la pueda comunicar de sus propias palabras. Cuando quieras, Mildred, y bienvenida una vez más. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Hola, sí, muchas gracias por la invitación y bueno, muy atrapada también con las palabras de la profesora Tamara, realmente una reflexión muy importante acerca de todo lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, y tomo un poco lo último que ella ha dicho, porque la pregunta, por supuesto, es ¿qué hacemos dentro de este panorama que parece distópico, ¿no? Estamos viviendo una situación bastante inusual en todas partes del mundo. Pienso que ir a contracorriente es bastante duro, por lo tanto, creo que uno tiene que ir más bien, detenerse dentro de esa corriente, a ver qué podemos hacer, qué podemos hacer. Esa es como la pregunta fundamental, por muy duro que sea todo, por muy difícil lo de, digamos, estar dentro de unos límites que suponen ese confinamiento, pienso también que es una oportunidad muy grande para estar adentro. Justamente esos límites que se han puesto tendrían que tener una utilidad en el sentido de buscar dentro de cada uno qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos toca, observar más, creo que una posibilidad grande para observar, porque muchas veces el afuera nos saca también, nos saca de nosotros mismos, nos lleva a cualquier cosa que podría no ser muy profunda, que digamos. Entonces, yo pienso que uno tiene que aprovechar, digamos, el devenir en el sentido estricto de cómo es. Por supuesto que esto no quiere decir que uno se haga la vista gorda con las cosas que ocurren. Uno tiene que ser consciente totalmente de, pues sí, de los manejos que tiene el poder en cualquier parte del mundo, del control sobre las sociedades. Eso es evidente. Sin embargo, pienso que uno tiene como que aprovechar las oportunidades. Y bueno, en ese sentido, a nosotros, a mi familia, a mi núcleo familiar, se nos dio esta posibilidad de trabajar con los audios que hicimos, que como muy bien tú nos explicaste, Astrid, al principio, esto surge en principio de una idea de realizar un centro de arte en la colonia Tovar, en el pueblo, eh, en el que pensábamos dar talleres en distintas áreas, en teatro, orfebrería, apreciación cinematográfica, fotografía, dibujo. Teníamos, bueno, toda una planificación antes de que comenzara el confinamiento en Venezuela.
Y justamente como tú dijiste en la introducción, el día que nos dieron la llave del local, que por cierto nos costó muchísimo conseguir, porque bueno, esas son cosas que se demoran, buscar lo más adecuado, un lugar que sea lindo, que no sea tan caro. Conseguimos una persona que fue afín con nosotros, y que le pareció maravilloso, porque justamente acá en la Colonia Tovar no hay muchas opciones. Incluso aquí no hay biblioteca, entonces es una cosa que siempre a mí Qué impresión. me llamó la atención. Yo decía, pero ¿por qué acá no hay biblioteca? Entonces, yo en uno de los horarios de esa pequeña escuelita de arte, quería hacer un horario para biblioteca, para libros, para llevar Claro. libros. Y bueno, justamente el día que nos entregan la llave del local, esa tarde cerraron el pueblo y se Ah, decretó un confinamiento total. Y eso fue muy, hasta cómico, porque cuando ese día en la mañana yo estuve en el pueblo y la gente estaba normal, todo era normal. En la tarde decretaron el confinamiento y yo tuve que ir al pueblo. Y ese mismo día en la tarde la gente se trataba de lejos. Era una cosa comiquísima, como si de pronto algo, algo te hizo sospechar del otro. Como si de pronto el otro se convirtió en un ser extraño. Bueno, lo cierto es que se cayó el proyecto del centro cultural y una noche en casa se me ocurrió decirle a mi esposo, bueno, ¿por qué no grabamos los audios que yo quería llevar como libros y hacemos una pequeña reseña del autor? Y pues es un trabajo que además a mí me gusta mucho, me gusta quizá por la vía del teatro y del arte en general, y pues yo soy amante de la literatura, siempre he sido muy buena lectora, y entonces pues empezamos a grabarlos. Luego comenzamos a enviarlos a una escuela, a la escuela donde está mi hija, para probar, y luego terminamos enviándolos a 3 escuelas. Y justamente esta semana una persona, una amiga de México, me llamó para decirme que querían ponerlos en su escuela, en la escuela donde está la hija. Entonces, bueno, me parece que este tipo de inspiraciones que de pronto aparecen en una situación que aparentemente es, que te pone límites, pues justamente te provoca un vuelo interior que ujú. trasciende lo que tú aspirabas. Nosotros no teníamos nunca la aspiración de, de que nos hicieran una entrevista o de que ustedes nos invitaran acá por haber hecho estos programas. Y mucho menos que me llamara esta semana una amiga de México para decirme que querían ponerlos allá. Pero pues comenzó una cosa que comenzó con una pequeña semillita, como lo decíamos al principio, fue creciendo, fue germinando y todavía los estamos haciendo. Ahorita tenemos aproximadamente 8 y tenemos 4 más en proceso de elaboración. Y queremos cerrar el ciclo de los cuentos infantiles para empezar con uno de poesía también. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que estamos haciendo y para nosotros ha sido realmente muy hermoso, no solamente porque nos gusta hacerlo, sino porque vemos el efecto que va generando en el otro. Y creo que eso es lo más importante cuando algo toca al de al lado y uno siente que algo pasó, que algo se movió y que a pesar de esta situación en la que uno se pregunta, bueno, pero ¿qué hacemos? Y que, repito, no es negar que estén pasando cosas muy fuertes. De hecho, mi papá murió por COVID a finales del año pasado y Uy, estas cosas Dios mío, son, eh, terrible, bas- sí, fue muy fuerte porque además terrible, yo no pude ir porque estábamos terrible. en confinamiento y entonces lo que quiero decir es que a pesar de Sí, todas terrible. las eh, condiciones que puedan parecer muy duras, siempre tiene que haber como un espíritu eh, de ver más allá y de tratar de entender la situación para salvar algo.
porque creo que es salvable lo que tenemos alrededor y que finalmente todo pasa y habremos aprendido, estaremos fortalecidos y cambiados, porque creo también que todo esto nos está cambiando, hay modelos que tienen que cambiar de alguna manera, dijo la profesora Tamara, esto quedó, esto llegó para que muchas cosas se queden. Por ejemplo, esta comunicación que tenemos nosotros acá en este momento, creo que esto va a seguir siendo así. Yo creo que esto es el futuro. Sí. Probablemente en algún momento nos veamos nuevamente con nuestros vecinos. Yo tengo como un año que no voy a Caracas y para mí es muy fuerte porque, bueno, a mí me gusta mucho Caracas y no he podido ir. Pero creo que este tipo de cosas y muchas otras van a quedarse, van a seguir, la educación va a seguir usando estos métodos a distancia y bueno, es un momento pues en el que estamos aprendiendo, aprendiendo y más que luchar contra él, creo que hay que Hay que incorporar, aprender hay que incorporar, aprender de incorporarlo, hay que incorporar, sí, correcto, incorporar el entorno hay que para, incorporar. para adaptarnos. Sí. Es finalmente un asunto de adaptación, aunque no nos guste por muchos motivos, eh, pero es así. Es así, creo que es todo lo que podría decir. Si hay alguna otra cosa, bueno, yo siempre voy a estar a favor del arte, de hacer arte, de mirar, además, yo lo decía en la entrevista, que hay que atreverse también, atreverse a hacer propuestas, ¿sí? Ujú. Y bueno, ese es como el pequeño granito de arena que pongo en esta invitación, en esta actividad tan linda que nos han llamado. Eh, Podría hacer una pregunta para Mildred. Sí, claro. Mildred, pues sí, ¿cómo escogen los libros? ¿Cuál es el criterio para la escogencia de los textos? Bueno, ¿Cómo? yo escojo los textos porque son los que a mí me han gustado. Ok, 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 ok. Escojo los que a Sí, me mí me han. interesaba mucho eso, sí. No, a mí me interesan los textos que a mí me han tocado Ok, alguna fibra en la vida, porque ok, si yo veo que a mí me han tocado, le pueden tocar al otro, lo sí, tocan al ok, otro. ok, Tengo un par de libros ahorita en proceso que no han salido, que son una belleza. Uno es Momo de Michael Ende, lo estamos ahorita elaborando y me parece que es una preciosura de ok, libro, muy bello. ok, Eh, y bueno, y estoy trabajando con un autor que es un amigo, que es Rubén Martínez Santana, que les cuenta cuentos, y sí, voy a hacer un trabajo sobre él ahorita. Ya lo tengo listo, pero nos faltan unos detalles técnicos. ok. Y que bueno, Gracias. afortunadamente mi esposo trabaja con producción de Audiovisual. de Ok. audiovisuales, y entonces hicimos un buen equipo. Nosotros, de hecho, hicimos hace varios años unos documentales sobre la Colonia Tovar, Mm. que los pasan eventualmente en Vale TV, que se llaman Manos que Trabajan. No sé si Ujú, los sí, sí, oí. sí, lo Esos conozco. documentales los hicimos nosotros. Y entonces, Ah, bueno, ok. siempre estamos como tratando de hacer cosas que den una buena señal, ser una buena señal en el camino para el otro. Creo que ¿Y eso es fundamental. financiamiento? ¿Financiamiento? ¿Cuentas con financiamiento o solo ustedes? En este momento estamos solo nosotros. Hasta ahora, Ok. de letra en letra, hemos sido nosotros solamente. Sí. Gracias. Lo de los documentales sí se hicieron hace tiempo con un financiamiento de Conatel, eh, hace, bueno, varios años, ¿sí? Ok, gracias. Sí, sí. Bueno, Bueno, de hecho me siento muy identificada contigo, Mildred, porque yo empecé un canal de YouTube antes de la cuarentena, una terapia de sonidos, ¿no? Ok, Muy vanguardista, un poco ajustada a lo que se consideran terapias en la actualidad por las profesiones pues que las monopolizan. Y yo la paré
paré la iniciativa porque la cuarentena supuso para mí horas más tardes para los vecinos también. Entonces ya no podía grabar a las horas, tenía que grabar más tarde en la madrugada si quiero que el ruido de fondo no lo afecte, porque no cuento con los equipos que pudiesen mejorar el sonido. Y yo digo, wow, yo quisiera estar en la Colonia Tovar también de vez en cuando para grabar mejores audios, y tú lo estás haciendo. Y me llama la atención porque me pregunto, si hubieses estado en Caracas, si tu confinamiento hubiese sido en Caracas, pudieses haberlo grabado con tanta calidad, con el ruido que hay, la música que a veces colocan a altas horas. Es decir, considero que incluso el hecho de no poder ir a la ciudad pudo haber favorecido que esta iniciativa se prolongara. No sé qué opinas tú, si lo consideras una ventaja precisamente. Sí, por supuesto. Además, pienso que estar acá es un privilegio porque no me siento tan encerrada como si estuviese en un apartamento. De hecho, yo salgo todos los días, camino, somos muy pocos vecinos y pues no es lo mismo que estar en una ciudad. Definitivamente, definitivamente no es lo mismo. Claro, acá también hay ruidos. A veces estamos grabando y empiezan a ladrar los perros o pasa cualquier cosa, ¿no? Pero sí, es diferente. Realmente pienso que es distinto, pero bueno, eh, es así. Es así. Creo que cada quien en su lugar puede encontrar las herramientas, las posibilidades. Nosotros, de hecho, cuando grabamos, nos encerramos en un cuarto, grabamos a una hora que no pase algún carro, o que no haya alguien llamando. Aquí a veces la gente grita un poco porque se llaman de una montaña a otra, entonces uno escucha los gritos, mira, no sé quién. Y entonces, claro, esto también es muy gracioso, ¿sí? Pero sí, yo pienso que en cualquier lugar que uno esté, tiene las posibilidades de hacer algo y las herramientas. Uno puede encontrar, uno se las puede ingeniar para hacer las cosas. Sí. Gracias, Mildred. Y bueno, profesor Alberto, si gusta ahora presentar su proyecto desde su propia voz. Ok, bueno. Aunque es un proyecto desde la sociología, se parece más a un proyecto de artista. Por eso la invitación de hacerlo junto con Mildred. Porque los procesos son muy similares. O sea, uno va a hacer algo que le gusta con los pinceles y los colores que uno cuenta. Si uno tiene acuarela, pinta delicado. Si uno tiene óleo, lo hace más expresionista. Entonces, claro, el trabajo que realicé era una cosa que venía haciendo, que me gustaba, con las herramientas que disponía. Estaba leyendo medios de comunicación, viendo que se hablaba de la pandemia. Tenía interés en ver la diversidad, o sea, ver todos los colores del arco iris, por dar una imagen, ver qué cosas estaba afectando. La profesora Tamara decía todas las sociologías posibles que pudiesen estudiarse, todas las antropologías, psiquiatría, psicología, o sea, todas las posibilidades que se podían ver, todos los puntos que se estaban tratando, me parecía fascinante. Bueno, y empecé a organizar la información, primero muy para mí. La versión que está disponible ahorita, la cuarta versión, estaba por la segunda versión. Yo cortaba cada cierto periodo porque uno veía que se cambiaba la discusión, las temáticas. Sí. Bueno, mandé esto a alguna gente conocida, y entonces, bueno, la gente de Acción contra el Hambre, una organización internacional, mandaron a todos los equipos de América Latina que lo leyesen y me hicieran preguntas.
Entonces yo decía, pobrecito la gente de Son contra el Hambre, porque eso está pensado para mí, no pensado para otra gente. Y dije, bueno, qué metáfora, qué poesía le meto para el otro que se parezca a mí, pero que me entienda el otro. Y entonces, bueno, hice una analogía de agarrar unos morichales que tienen unas fibras y tú haces una cesta. Entonces me sentía como un gualá o un yecuana, trataba de buscar cosas como muy profundas, muy en nuestras raíces. Y dije, bueno, oye, yo lo que realmente estoy diciendo es un artesano, ni siquiera un artista, un artesano, en el cual cada documento es un moriche, te saco fibra, con las diferentes fibras, tejo una cesta. Entonces cada cesta era como una mirada, una interpretación que yo hacía. Bueno, está Rola, está profesora Tamada, está Clemencia, más como un artista que como un científico. Si me dicen más lo que me parecía y lo que me salía de esa fibra y cómo se podían combinar. Bueno, empecé a hacer la cesta, a hacer esa imagen, y bueno, cuando hice la exposición a estos compañeros de Sur contra el Hambre, tenía una cosa que era mucho más comunicable, que al mismo tiempo mucho más rica para mí, porque fue una reflexión personal de que lo que estaba haciendo yo en el momento, con las circunstancias, con el confinamiento o el no confinamiento. O sea, te confinaba unas cosas, pero estaba haciendo libertad. Estaba construyendo y creando con lo que me parecía, con lo que podía ayudar. Entonces, claro, la versión 3 y la versión 4 se basaba con esa idea de los morichales, los moliches, la fibra y la cesta. Los morichales son sitios donde nace el agua. A nivel ambiental eso no se puede tocar. En nuestra llanura es las fuentes de agua, eso es casi sagrado, porque si matamos los morichales matamos el agua. Entonces esa idea de usar uso de ese árbol que da el agua de nuestro llano y buena parte del Orinoco se montaba con eso, la idea de la cesta que me permitía articular esas cosas, bueno, me hacía sentir muy libre. Cuando conocí la experiencia de Emilia, dije, no, pero si somos almas gemelas. O sea, cada quien en su espacio, realmente somos almas gemelas, independientemente de esta cuestión, pero ahí sí, oye, somos almas gemelas, somos gente que recorriendo caminos distintos se parecen bastante. Y decía, oye, sí, esas son como lecturas sociológicas, pero más que lecturas sociológicas, son escrituras. O sea, me explico, tenemos la pretensión no solo de leer, sino de escribir. Me parecía, bueno, que coño, era importante cómo hacer estos intercambios, estas cuestiones que a pesar de las circunstancias tenemos que decir, podemos incluir. Las ciencias sociales, oye, son unas carreras que son vigentes en la actualidad. Muchos artistas arrancan en las ciencias sociales, hacen síntesis entre arte y conocimiento. Mucha gente que incide en cosas tiene parte de ese morichal, esa naciente de agua, que es la sociología, la antropología, la etnografía, no solo como conocer, sino como actuar, nos permite integrarnos eso, con la intervención social, con el arte, con la medicina, entendida como el cuidado. Entonces, bueno, un poco esa ha sido la experiencia y bueno, tenemos este espacio donde estamos compartiendo.
Gracias, profe. Y justamente me gusta que haga la analogía entre la artesanía y la sociología o la ciencia en general, porque siento que todas las disciplinas de lo poco que conozco en historia epistemológica de cada una, pues han nacido con esa pretensión de sus propios artesanos. La sociología es clave en este sentido para entenderlo porque es una disciplina que nace en medio de una desestructuración de una sociedad que se conocía de determinada manera y unos artesanos pues dijeron, oye, ¿qué podemos hacer para comprender esta caída del sistema aparente, ¿no? Que sustituye una estructura por otra y creo que es peligroso que los científicos no nos reconozcamos artesanos. Creo que esa es nuestra labor fundamental, hacer lo que nos gusta desde los propios sesgos que podamos reconocer. La profesora Tamara le preguntaba, por ejemplo, a Mildred que cuál era su criterio para escoger sus libros por grabar, y es el suyo propio. ¿Cuál otro? Sino más. No podemos tener otro criterio que no sea el de la pasión por la que nos gusta hacer las cosas, lo que nos mueve, y creo que los científicos a veces pueden, o podemos, mejor dicho, pecar de no reconocernos en esa artesanía que hacemos a diario. Un científico en un laboratorio, por ejemplo, un químico, un físico, pues tiene que desarrollar a veces hasta herramientas que no dispone su propia ciencia para llevar a cabo experimentos. Yo creo que eso es artesanía y la ciencia, en la medida en que se reconoce en el arte también, puede tener más regalos, más beneficios, sobre todo para las personas que las llevan a cabo. No sé qué opina la profesora Tamara, Mildred. Opino, o precisamente, quería destacar que en la escuela americana contemporánea y Charles Wright Mills hablaba de que la sociología tenía que ser una artesanía intelectual. Entonces, precisamente eso es muy importante, la artesanía intelectual en ese carácter, ¿no? En sociología del arte son muy fastidiosos, como en todas las... digo redondamente así, aunque la cultivo y la practico, ¿no? Pero en sociología del arte se insiste en la importancia de que al seguidor, al cursante, al practicante, le quede claro de que una cosa es la artesanía y otra la obra de la artesanía y otra la de arte. Pero en este momento se está intentando ese rescate, eso que está haciendo Alberto al llamarlo artesanía, el rescate de que la obra de arte requiere artesanía, o sea, de que incluso en sentido aristotélico, o sea, tiene que ser tecné, y eso implica para llegar a la catarsis, o sea, para llegar a ser obra de arte, tiene que partir de la tecné, porque si no, no conmueve. ¿Ah? Si no es el llanto por algo que te cayó mal, es algo porque te puso triste, pero no purifica los afectos particulares en universales, que es lo que se demanda a la obra de arte. ¿Ah? Entonces, la escuela americana, muchos en la escuela americana, los críticos dentro de la escuela sociológica americana han demandado que la sociología se reconozca como artesanía intelectual. ¿No? Entonces, me encanta ese giro allí, ese uso tan de la sociología del presente que rescata Alberto con el uso del término artesanía y con la práctica, porque eso es lo que me parece interesante, que se lo han planteado como una práctica, ¿ah? Una práctica en el sentido del ejercicio, del desempeño. Cuando yo le pregunté a Mildred que cuál era el criterio para seleccionar los libros que van a grabar, para difundir, y ella me dijo lo que me gusta, lo que me llena, lo que me conmueve, o sea, lo que me importa, pues los que me llegaron a mí, ese es un criterio. Ese es un criterio, redondamente, es un criterio de selección, ¿ah? Independientemente de que pueda también pensar en otros criterios, como que, mira, me llenó y me llegó y es un libro de gran calidad que le va a tocar a todo el que lo lea. ¿Okay? Ese es un criterio. Y
en el caso de Alberto, él me comentaba incluso un artículo que había descubierto en estos días de los que quedarían de lleno en sociología del confinamiento sobre cómo ha cambiado la práctica de los padres con los niños, en los que están haciendo escuela en el hogar, toda esta cosa horrenda de que somos maestros y somos papás y somos todo, gracias a Dios. El mío está bien viejo ya y él da clase por su cuenta, ¿no? Entonces no me toca, pero tengo muchos amigos que están dando clases en el hogar a sus niños y de verdad es una cosa tremenda, porque eso no me toca a mí. Yo te puedo ayudar a estudiar, pero no darte las clases. Yo no soy tu maestra. La distancia de rol ahí impone otras cosas, para hablar en la jerga súper sociológica. Y ha hecho que se borren esa distancia. Entonces, Alberto me hablaba de un artículo que encontró en estos días sobre el maltrato de los padres a los niños en la casa cuando descubren que de momento el niño no era tal vez tan sabio como ellos creían. Y lo han descubierto a través de darle las clases, de ponerlos a estudiar, de la computadora, etc. Entonces, el registro minucioso de todo eso es artesanía. Y la lectura crítica de eso es artesanía intelectual. Es los dos planos, es el ubicar el artículo, es el registro del artículo, la descripción del artículo, así como sacar la hojita de la palma moriche, la que sirve para cesta y la que no sirve, y cómo la ato para que no se deshaga. Y está luego la belleza de esa cesta que hace que la gente se pelee para decir si es arte o es artesanía. Y eso luego es artesanía intelectual, ¿no? La que está haciendo. Y me parece interesante. Muchos sociólogos contemporáneos reclaman para la sociología el que sea reconocida como artesanía intelectual. Entonces me encanta eso, que Alberto se haya metido de frente con la terminología, ¿no? Y con la práctica. Qué bueno. Quería decir que además a mí me parece muy ingeniosa la forma, esa analogía que hace Alberto con los moriches y Con con la los palma. tejidos y cómo cada parte del moriche significa un tipo de información o algún tipo de contenido y que la forma en que yo lo combino va a generar un tipo de conocimiento u otro. Y además ya el tejido hecho o la cesta hecha es como el contenedor de las reflexiones. Eso me pareció muy ingenioso realmente y muy Sí. lindo. Me gustó muchísimo esa forma de visualizar también la sistematización de las informaciones. Como imagen es preciosa y metodológicamente es verdad lo que tú dices, es muy rescatable, porque implica además la urdimbre y la diferencia entre el proceso y el resultado final. Pero el resultado final, la cesta, te da cuenta también del proceso. Te da Correcto. cuenta del proceso. Eso me encanta, sí. Y además creo, si estuviesen de acuerdo, en que la persona, por ejemplo, en el caso de Mildred, la audiencia que ella tenga para esos audiolibros y el profesor Alberto para sus lectores, pues no quedan a un lado, porque en el caso de la cesta, justamente la persona le puede dar una utilidad y ya más allá del punto de vista estético o artístico, pues uno puede introducir en cosas como las que ellos proponen nuevos significados. La profesora Tamara hablaba de la resemantización de nuestra vida cotidiana. Y justamente creo que también va de la mano con la analogía que estamos pues construyendo aquí con apoyo de esa terminología con los morichales, porque justamente la persona no queda por fuera. La persona que oiga los audiolibros le va a dar un nuevo significado, va a sentirse tocado por Mildred y su equipo, y en el caso del profesor Alberto pues tiene una utilidad. Y la utilidad no la coloca él nada más, él puede denunciar algunas, pero es el que haga uso
Ujú. de estas cestas que el profesor presenta como una sistematización, quien le va a dar el uso final, ¿no? Ujú. El uso a esa cesta. Si voy a colocar frutas o voy a colocar otro tipo de material. Entonces, bueno, también me gusta eso, ¿no? De poder, como dijo Mildred, tocar a otras personas porque yo me he visto tocada o tocado y creo que eso es bien interesante. Yo me he visto conmovida incluso al principio cuando presentábamos la canción por La eso, porque canción, no todos exacto. estamos en el mismo barco. Pareciera, como dijo el profe Alberto, que son almas gemelas estos proyectos, pero hay otras personas que no están en ese barco, no están quizás ni siquiera remando. Entonces, bueno, ellos invitan a remar precisamente. Sí, sí. A mí me impresiona eso que están planteando ustedes, me gusta mucho, de lo que se puede hacer con el resultado final del trabajo de Alberto. Así como con la cesta, uno pone frutas o pone flores o la pone en la mesa simplemente. Con el trabajo de Alberto, después puede venir alguien y hacer una tesis de grado o hacer o seguir el proyecto por otra vía, o puede un trabajo de ascenso, etcétera. O sea, hay un logro en sí mismo y dispara otros logros, otras posibilidades, abre vías, igual que con este trabajo y con la canción. Sentí mucho esa relación porque además lo de Mildred son audiolibros, ¿no? Entonces la idea de comenzar con la canción sensibilizaba para lo que se oye, para lo que uno conoce por otras vías, ¿no? Y mira, de verdad, ver a un sociólogo duro, a decir, a un sociólogo que se supone que estamos registrando procesos, describiendo procesos, identificando procesos. Usar la analogía de la palma Moriche, Alberto, me mató, te debo decir ahí, que te voy esa imagen la cojo, porque me encanta. Y cómo hay un proceso que luego se ve en el resultado final, que es la cesta, ¿no? Eso está de verdad muy bien. Me encantan esos trabajos eh, que Pudiésemos invitar ahora a los participantes Crear, presentes a hacer preguntas, a así. activar incluso sus cámaras o micrófonos si quieren compartir más directamente con nuestros invitados. La profesora Thais Contreras, por ejemplo, felicita al profe Alberto y su genialidad por tenerlos acostumbrados. Ella menciona el tejido siempre presente en sus reflexiones, el llamado a articular, a crear vínculos, crear procesos. quería agregar algo. ¿Se oye? Quería agregar Sí. algo a propósito de un comentario de la profesora Tamara respecto a justamente lo duro que ha sido para algunas personas el confinamiento, Ujú, digamos, digamos, en este momento de confinamiento, lo que es la vida familiar. ujú, Tener que estar con el otro, que no te guste algo que descubres, que conozcas realmente al otro. Pienso que la oportunidad también es muy grande ujú, porque estamos obligados a encontrarnos con el otro, ya que ella hablaba ujú, de las relaciones, la sociología como parte de las relaciones humanas. eh, Se va a lo íntimo, entramos en ujú, un terreno de lo que es lo íntimo. ujú, Y es una oportunidad muy provechosa para hacer cosas en conjunto. ujú, En esta ocasión nosotros hicimos de letra en letra con mi esposo, pero también incorporamos a nuestra hija, porque ella toca flauta y la incorporamos dentro del trabajo porque es una manera de estar juntos haciendo lo que hacemos todos, de que ella haga lo que hacemos nosotros o que nos comprendamos. Es finalmente una forma de comunicarnos, de entrar en comunión con el que tienes al lado, ujú. ¿sí?
Entonces me parece que son, nuevamente repito, oportunidades que se nos están mostrando y que más que rechazarlas, hay que verlas y Hay que verla, hay tratar que de incorporarla. tomarlas, hay que ver, esta es una oportunidad para ver cosas que antes no veíamos. Ujú, sí, Quería agregar esa cosita. sí, muy buena, muy buena. Sí. Por eso me gusta ese término incorporar. Hay que incorporar desde el confinamiento. O sea, no puedes negar la realidad, tienes que asumirla, que es una de las cosas que a mí me parece más importante desde el punto de vista sociológico y humano, en ambos sentidos, ¿no? El humano y el sociológico. Situarte en esa realidad. El confinamiento es una realidad porque la pandemia es una realidad. Y Correcto. el confinamiento, por eso es confinamiento, es obligatorio. Es decir, yo no me puedo escapar, no es como otras cosas, que de momento tengo otras cosas que no me gustan y me vado, me voy tranquilamente. En esto no puedes, porque afuera está, bueno, la enfermedad, incluso la muerte, pues. Entonces, es un riesgo estar. Entonces, lo importante es eso, asumirlo e incorporarlo desde la creatividad de vivirlo de una forma diferente, que implica creatividad, y desde la creatividad del trabajo, como han hecho ustedes dos, Alberto y tú. O sea, de verdad, me parece importante, pues, o sea, asumirlo. Y es sociología de la vida cotidiana, ¿eh? Una de las grandes escuelas europeas contemporáneas, es sociología de la vida cotidiana, definitivamente. Hay que hacer sociología de la vida cotidiana desde el confinamiento. Y vas a sacarle un potencial enorme, ¿no? Y eso que tú dices es verdad. Uno descubre cosas que no le gustan del otro y eso es una realidad. Pero descubres igualmente enormes cantidades de cosas que te gustan del otro con el que estás confinado. Y además está la oportunidad de hacer cosas en conjunto, ¿no? O de hacer cosas en parte, ¿no? Tú haces esto y yo hago esto y ambos llegamos a esto otro. Eso también es una enseñanza fabulosa, ¿no? Y los sociólogos tenemos que hacer lectura de todo eso, que es a lo que yo invito. ¿Ah? Sociología del confinamiento y sus lecciones, de sus enseñanzas, de sus vivencias, eso es fundamental. Me importa muchísimo, ¿no? No es la que Así estoy es. sí, es vital, ¿no? Y Mauricio Silva, estudiante de sociología, está presente y pide permiso para intervenir. Tienes sí, la palabra, Mauricio, cuando quieras. Bienvenido. Hola profesores, hola, gracias Astrid, en verdad ah, muchísimas gracias otra vez por ser tan consecuentes y ujú, ah, digamos constantes a la hora de hacer invitaciones al público y bueno, digamos, a todos los estudiantes y a todos los participantes de la escuela. En verdad, yo, o sea, este momento no solamente es de agradecimiento, sino de ser más honestos con ustedes, de que sí, hay un tipo de nostalgia, porque de eso estaba basado mucho en tal caso, esta experiencia del confinamiento y la nostalgia del encuentro. Es como la ujú. añoranza. Y esa añoranza del Exactamente. encuentro, tiene bastante, este esquema electrónico lo ha tratado de suplir, pero siempre falta el espacio físico Ujú, que uno crea, porque ese es el espacio físico más creativo que el mismo que tú puedes en tal caso recrear a la distancia. ujú. Um, a todas estas, los he estado siguiendo en el último año, y personalmente creo que tengo más, o sea, he estado más distanciado que el que digamos, la pandemia misma ha ofrecido. Esa distancia quizás más como reflexión personal, él ha estado desde antes y creo que es algo que cargo personalmente. Pero todas estas he estado participando en discusiones sobre temas de cómo se generan nuevos espacios para la democracia, cómo se generan nuevos Mm, espacios para ujú. digamos, el talante creativo dentro de la confinación y el distanciamiento. Um, Han habido muchísimos espacios que no ha parado, o sea, que el ser humano y en tal caso el venezolano y el estudiante y el profesional han creado para esto. Y en verdad esa parte de la felicitación es para todos como escuela.
después de este aniversario número 61, 61º. A todas estas yo quisiera, bueno, dar un comentario de cómo hay una sociología efectivamente del distanciamiento que es difícil de enfrentar porque caen en, digamos, uno de los, no sé si es un vicio o una de las preocupaciones más grandes de los últimos 20 años, quizá un poco antes, 40 años, que ha sido el tema del monitoreo y el control. Ahorita digamos, el espacio público está regido a partir de eso y se exacerba, digamos, digamos el tema de la autoridad y el tema de la vigilancia. Pero se ven en tal caso de que dentro de los espacios propios, el espacio doméstico, el espacio personal, digamos, todo este proceso de generador creativo que se ha encontrado, donde el nuevo pensamiento político, el nuevo pensamiento religioso, el nuevo pensamiento profesional, el mismo pensamiento económico, laboral, se ha repensado. Ese momento de, digamos, transformación, de darle el flip coin, o sea, ahora en qué momento esto que nosotros se generó en este espacio se incorpora, en tal caso, al espacio público, es como un paso donde la sociología también puede acompañar, porque ya es en tal caso digamos, esa palabra que se escuchó mucho a final del año pasado, que fue no es escalada, la incorporación, tenía un nombre muy, muy específico, no sé si se acuerdan de ellos, la desincorporación, La desescalada. la desescalada, exactamente. La desescalada. Ese tema de desescalada, sí, ya están habiendo debates sobre si está basado en la vacuna, si está basado en tu credencial de vacunación, si está basado en tal caso en, digamos, la confianza de tener algún tipo de identificación, o no identificación, pero el tipo de máscaras, algún tipo de diferenciación en cuanto a hacer sentir a salvo al público. Entonces, ya después de que uno está en esas barreras, el hecho mismo de que se esté contemplando una economía, un aspecto generador, yo creo que allí es donde está el meollo del artista. El meollo del artista, en tal caso, es crear esas nuevas sensaciones, donde después de que se pase ese momento de confinatorio, ese momento de diferenciación, ese momento de control, a recrear esta vez el nuevo sentido personal, el nuevo sentido íntimo, el nuevo sentido de vínculo. Porque ese nuevo sentido de vinculación va a ser lo que van a volver a crear los espacios para crear esa normalidad. Entonces, muchísimas gracias otra vez por todos estos espacios. El sentido de vínculo es importantísimo. Esperemos que ese vínculo pueda volver a ser parte de la cercanía, más que la distancia. Y a su vez, que el sentido generador también tenga sello como sociólogos, tenga sello de transformación, tenga sello de evolución, y tenga sello también vamos a ver, de progreso en el futuro y en el ahora, en el presente. Gracias a todos ustedes, en verdad. Gracias. Esperamos verlo pronto. De verdad, gracias. Sí. No sé si alguno de los exalumnos presentes que veo que están... tú hablabas del vínculo, Mauricio. Mauricio hablaba del vínculo y de la importancia del vínculo y la nostalgia del vínculo, de la presencia. De verdad que de momento vi los nombres Génesis, una alumna que acaba de terminar ahorita, pero vi que estaba desde el comienzo conectado Mauricio Silva
y después vi a Alejandro Zuna, Ricardo Rivas, oye, y me dio de verdad nostalgia, o sea, no hay que temerle a la nostalgia, ¿no? Me conmovió, alumnos queridísimos, pero ya vi del 19, o sea, del 2019, fueron pre-encierro. ¿Ah? A ellos sí los llegué a tratar en el espacio físico, ¿ah? Sin distancia social, sin distancia, pues. Hablábamos de cualquier forma continuamente y fue impresionante, mientras que hay otros que los conozco solo a través de la computadora, ¿no? O no solo yo, sino eh, eh, todos ustedes. ¿Ah? Y me impresiona, ¿no? Y sin embargo es tan emocionante verlos conectados que no podríamos redondamente vivir sin esta tecnología odiosa. Los que me conocen saben que tengo una postura frente a las redes tremenda. Y sin embargo ahora, bueno, vivo pendiente de grabar una clase y me moriría de no poderlo hacer. Es impresionante. Esas son consecuencias de la pandemia. Si no, no La podríamos vernos. profesora Thais Contreras Ahí. de nuestra escuela quiere tener un comentario. Adelante, profesora. Gracias. Gracias a ti, Astrid. Bueno, lo primero referirme a la profesora Tamara, que no conocía y ya soy su fan. Había escuchado hablar de usted, profe, pero realmente estoy así como que, bueno, botando la baba. Yo no soy socióloga, yo no sé si todos los que están aquí son sociólogos, pero yo soy trabajadora social. Entonces, qué bueno. igual estoy por allí como, digamos, en la misma línea, ¿no? Y mi comentario va a ser muy breve. Primero, bueno, felicitarlos por el espacio. Yo pensé que no había alcanzado, comencé a escucharlo cuando usted estaba haciendo su exposición. Y bueno, logré por fortuna tener la posibilidad de escuchar, haciendo como hacemos creo que la mayoría, entre escucharlos y haciendo otras cosas, porque forma parte también de la lectura, claro, que hay que hacer, ¿no? Cuando estamos haciendo teletrabajo, estaba haciendo unos comentarios a un proyecto, una cosa en la que estoy, y escuchaba allí también. Tenemos como ese desarrollo de las capacidades también cognitivas que están abriéndose a la comunicación, ¿no? Y los más jóvenes nos muestran mucho más esa forma de comprender, que a veces los adultos decimos, bueno, pero ¿por qué no, como no te concentras más? Bueno, pero es que tienen la capacidad para hacer 10.000 cosas. Pero bueno, enhorabuena, lo que quiero particularmente referirme es que, wow, yo creo que, y yo se lo he dicho a Alberto, que aquí con quien más, digamos, interactúo en la escuela, el tema de la comunicación es que a mí me parece, mi mirada es distinta a la de ustedes. Y entonces yo digo, 13 personas conectadas no es justo. O sea, como un intercambio tan sabroso, escucharla a la profesora Tamara, escuchar a la profesora Mildred, escuchar a Alberto, escuchar a Astrid, con todas sus reflexiones alrededor del tema del confinamiento y los aportes que están haciendo y las genialidades que están pensando desde la disciplina y del ejercicio profesional. Me parece que hay que difundir más y hay que hacer mayores esfuerzos para que estudiantes egresados, pero también profesionales de otras ramas puedan integrarse. Yo tengo, por ejemplo, ahorita una electiva en la que estoy con estudiantes de la escuela, pero también de otras escuelas de la facultad. Y yo digo, qué importante sería que pudieran también tener la posibilidad de escuchar estas reflexiones y de estas miradas y estos puntos de vista que nos aporta la sociología. Entonces, yo de verdad creo que hay que hacer esfuerzos por comunicar. Yo, por ejemplo, tengo una campaña con Alberto con el tema de la sindemia, que por cierto, por fortuna hay gente que lo utiliza. Y lo cita, y no se roba la idea, pero a veces puede ser como también no solamente un tema de autoría, sino de cómo podemos
democratizar esa mirada, esa lectura que ustedes están haciendo, y que no sea solamente de ustedes los sociólogos, porque creo que es muy rico y muy importante también esa amplitud que ustedes nos hacen y la mirada del mundo. Yo eso lo agradezco a la sociología, a mis amigos sociólogos, sociólogas, y bueno, eso era mi aporte, y bueno, felicitaciones, de verdad, encantadísima de poder estar esta mañana aquí con ustedes. Sí. Quisiera, profesora, gracias por sus comentarios elogiosos. Lo que usted plantea sobre la comunicación y la necesidad de que estemos muchos más en contacto es para mí un tema angustioso. O sea, a mí me angustia, pero he comenzado a incorporar que quizás hay, así como estamos viviendo encerrados y en pequeños espacios, que el diálogo y que la comunicación se dé así en pequeños grupos. A mí a veces yo digo, mira, todo este esfuerzo que hicieron, todo este trabajo, todo esto que tenían que decir, conocer todo esto que están haciendo, de verdad, y que solo estemos 17, hemos estado la mayor parte del tiempo 17, ahorita 13, me angustia. Yo digo, oye, pero qué maravilla si estuviera todos los que estudian sociología, por lo menos, porque es la lectura sociológica. Y todos los compañeros que tienen tanto que decir, y de momento uno se entera de una cantidad de trabajo, y no solo de los que hablaron hoy. Pero la vida me ha enseñado a que a la larga, Thais, hay que ser como, mira, así como estamos viviendo en pequeños espacios. Esto, yo era mucho más de la angustia que me daba si no se comunicaba a tiempo todo, si todo el mundo no se enteraba, si todo el mundo no participaba, me daba mucha angustia, ¿no? Me angustia la comunicación, me interesa la comunicación. Me interesa muchísimo saber en qué están mis compañeros y mis alumnos. Me emocioné muchísimo cuando vi 4. Dije, oh, mira, también está. Y estoy viendo a Alejandro y a Ricardo, que tenía siglos que no los veía. Ricardo, estesista. Y vi a Mauricio, que no sabía dónde estaba, ¿no? Me habían dicho que Alejandro estaba en Alemania, y me dio así como, oye, como un huequito del estómago. Oye, ni siquiera pude despedirme de Alejandro. Y ahora lo veo aquí conectado. No sé si está en Alemania o si está aquí, pero está conectado. Entonces, yo comparto con la profesora Thais esa angustia por el hecho de que estemos más tiempo y más cantidad de compañeros y de alumnos, hasta por el esfuerzo que ellos hicieron para poder llevar a cabo. Está diciendo Iliana Millán que está también una representante de relaciones industriales. Qué grande, qué bueno. Los que están recibiendo ahorita clases conmigo, que le estoy dando a un curso que es de relaciones industriales y de sociología, sabrán lo que pienso con tanto entusiasmo por los de relaciones industriales. Así que ahí les digo que qué bueno. Entonces eso a mí me angustiaba mucho, pero por lo menos hay 4 conectados, 5 conectados de nuestros estudiantes y egresados. Y estamos, mira, estamos una representación de gente acá. Y yo sé que la escuela lo tiene grabado, sé lo que trabajaron Adriana, Alberto, Clemencia, todos los que trabajaron acá por llevar a cabo la actividad, y bajo las circunstancias en las que ha trabajado Astrid para difundirlo, para llamarnos, para recordarnos. Esta mañana, profe, está ahí, ya está lista, va, no sé qué. O sea, eso es trabajo, y uno quiere que los demás sepan que la gente está haciéndolo, ¿no? Que estamos conectados porque hay una gente que trabajó para conectarnos y que se motivó y que lo hizo, ¿no? Y que no se amilanó la dirección por llevar a cabo este año la actividad, aunque sea pequeñita. Entonces, me angustia que sea muy pequeñita, pero pequeñita físicamente, pero no ha sido pequeñita ni emocionalmente, ni intelectualmente, ni en la práctica de lo que están haciendo los que nos mostraron su trabajo, ¿no? Así es, profesora Tamara. Creo que podemos considerarnos privilegiados por ser una audiencia tan reducida, pero aún así, pues que estos espacios pequeños de contacto también logran una mayor profundidad en muchas cosas. Yo he tenido también cursos muy grandes y también muy pequeños en sociología del conocimiento, y disfruto más los pequeños, precisamente por la cercanía que uno logra
no así con grupos grandes. Y bueno, antes de darle la palabra al profesor, nuestro decano de la facultad, Ronald Balsa, Mildred, si gustas despedirte, tienes pocos minutos para irte, o prefieres hacerlo luego de las palabras del profesor Ronald, como gustes. Voy a esperar, voy a escuchar las palabras, ¿sí? Perfecto, profesor Gracias. Ronald, puede hacernos sus comentarios. Gracias. Las palabras suenan muy formal, ¿no? Pero me animé a tomar la palabra porque las últimas dos intervenciones tenían que ver con el número de personas asistentes y yo también recuerdo que en algún momento eso parecía ser muy importante cuando se organizaba un foro, ¿no? La asistencia parecía ser la variable para decir que había sido un éxito o no. Y después me di cuenta que era una medida que terminaba Que no necesariamente. de quitarle como brillo a lo que se pudo haber logrado, ¿no? Y me di cuenta fuera de Venezuela, o sea, porque en algún momento me invitaron a Alemania, me invitaron a Brasil, me invitaron a Noruega, y eran grupos que no pasaban de 20 personas contando a todos. Lo importante era lo que se decía allí, a quién se le decía, por qué se había elegido invitar a esas personas, cómo esas personas se podían seguir influyendo mutuamente, si quedaba algo escrito que pudiera ser consultado por otros, y si se formaban redes de contacto, ¿no? Para nuevos proyectos. Porque muchas veces lo importante de un foro grande, y yo he estado en foros grandes, ¿no? Es el espectáculo, o sea, el número, el refrigerio, ¿no? El momento en el que por fin se callan los ponentes y pueden hablar los que asistieron, ¿no? Y no es lo que se está discutiendo en el lugar. Y yo creo que es muy importante que nosotros pensemos que la importancia de los sociólogos muchas veces no está en el número, sino en cómo pueden influir en un nuevo modo de organizarse y de interpretar lo organizado. Y a veces es un trabajo que puede pasar por debajo de la mesa, al lado del trabajo de los economistas, que suelen hablar mucho y tampoco nadie les entiende gran cosa, y muchos de los que hablan tampoco saben lo que están hablando, ¿no? Pero hay una diferencia entre lo espectacular y lo que efectivamente es influyente. Es lo mismo que ocurre con relaciones industriales, que es una carrera relativamente nueva comparada con otras, pero que tiene un impacto hacia la manera de organizarse ante los cambios, ¿no? Y yo estuve ayer también en el foro que se hizo de relaciones industriales, pero tuve una llamada y tuve que salirme antes del final. Yo pienso que lo que yo he escuchado, también como Thaís haciendo otras cosas, ¿no? Ha sido muy formativo para mí e influye sobre mí, influye sobre todos los que estamos acá, refuerza un vínculo que ya existe, nos permite pensar en nuevos proyectos. Sabemos que el MAPIR es algo que crece y no se detiene, cosa que a todos nos puede preocupar mucho, alegrar mucho dependiendo del caso. Así que terminar el foro diciendo que fuimos poquitos no nos hace justicia a los que No, no estuvimos. nos hace justicia. Felicito a todos los que estuvieron, a los que lo vean después, a los libros que sigan saliendo, a los artículos, a los comentarios, a los estudiantes que están en Alemania o no están en Alemania. O sea, No, no están en bueno, que Alemania. estamos aquí. Bueno, gracias a todos. Era eso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Yo creo que pudiésemos despedirnos ya con algunos comentarios que quisieran compartir nuestros invitados. Y sí me gustaría reproducir una última vez, ya antes de finalizar el encuentro, con la canción de Marta Gómez, porque creo que cuando uno entra con algo, tiene que volver a ello al cerrar para saber qué nuevo significado le damos, ¿no? Yo creo que eso también es terapéutico. Excelente. Y creo que luego de que culminemos nuestros últimos comentarios, pues lo podemos terminar entonces con la canción una vez más, que propuso el profesor Alberto. Alberto se votó ahí con la canción, de verdad. Un evento preparado, como dijo nuestro decano, al que le doy las gracias por esas palabras, porque lo chiquito no es lo importante es lo que sea la capacidad de impactar. Sí. ¿Gustan decir algo más?
Sí, No, creo que Alberto. podemos pasar a la canción. A la canción ya, bueno. Porque Mildred Tiene que irse. Tiene que irse y creo que sería importante que esté hasta el final. Entonces, Sí. me parece que podemos ir. Claro. Gracias a todos los participantes, a todos los aportes y bueno, Sí. vamos a escuchar la canción. Sí. Bueno, chao, muchísimas gracias también, gracias por la invitación y realmente ha sido un momento muy lindo. Estoy de acuerdo totalmente con el profesor Ronald, ¿no? Sí. Ronald, ¿se llama? El Ronald decano. Balfour, sí, el Estoy de decano, acuerdo Ronald. que realmente de ser menos ha hecho que sea más íntimo y que, digamos, sea más profundo también. Gracias. Así es. Bueno, Gracias. gracias a ustedes por asistir. Finalizamos entonces con la canción Confinada. Cuando la brújula marque un solo norte no más, la misma suerte quizás al mundo entero lo abarque, y a quien junto a mí se embarque le cantaré en el camino canciones que yo imagino, historias que yo me invento, sin morir en el intento voy coloreando el destino. Cuando la música abarque un solo anhelo no más, la misma suerte quizás al mundo entero lo marque, y a quien junto a mí se embarque le contaré en el camino historias que yo imagino, canciones que yo me invento, sin morir en el intento yo voy cambiando el destino. Que nadie venga a decirme que en el mismo barco andamos, unos en el mar nadamos, otros casi en tierra firme. Que nadie vuelva a decirme que mi alma está encerrada, mi garganta confinada no me impide florecer y hace canciones nacer de mi boca liberada. Cuando la brújula marque un solo norte no más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Muchas gracias a todos. Y bueno, buen provecho y feliz semana. Gracias. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos por el rato, por el evento, por las participaciones, de verdad. Muchas gracias a los alumnos y a todos los compañeros y a la dirección por haber propuesto que sí lleváramos a cabo, y a nuestro decano la actividad y a los que la organizaron. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos.